Como acabamos de ver en nuestra pantalla, el presidente Luis Lacalle Pou le puso punto final a la campaña por el no de cara al referéndum con una conferencia de prensa transmitida por todos los canales abiertos. Sí, de esta manera el presidente Lacalle cierra un ciclo que lo tuvo como figura en la defensa de la no derogación de estos 135 artículos de la LUC. En la recta final, en los últimos metros de la recta final, al borde de la veda, las distintas encuestadoras coinciden en que hay un escenario de gran paridad hacia el domingo. Hoy en la letra chica, ¿conferencia o cadena? ¿Usted va a ser el que hable en la cadena de radio y televisión en nombre de... Eso dicen. ¿No? ¿Eso dicen? Sí, eso dicen. Eso dicen. Sí. Bueno, ¿está decidido? Va a ser usted. Seguramente. Lo que puede ser una cadena nacional, me siento con el derecho, con el amparo jurídico, constitucional y además con la obligación de explicar el por qué estamos sosteniendo el no en este referéndum. No entendí mucho lo que piden. Que si quieren un lugar ahí en la torre ejecutiva, le damos. Me imagino que no es para que pongamos los saladitos, no sé. Lo que no voy a hacer es salir a contraponer con nadie. Si te fijas la carta, piden la cadena piden para el 22 de mayo. Si hubiéramos tenido mala intención, le damos a cadena para el 22 de mayo, para que vean hasta dónde llegamos. Lo que no voy a hacer es salir a contraponer con nadie. Yo no puedo haber visto el video, la grabación del sí. No. Hacer trampa, no. Porque si no sería desleal, sobre todo desde el Poder Ejecutivo. Yo esas cosas no las hago. El gobierno es portavoz de su ley, no de una de las opciones. Nosotros somos muy transparentes, dijimos, tenemos la cadena, la opción del no tiene la opción de hacer cadena, no sabemos si la vamos a usar. A los pocos días o a las pocas horas, unilateralmente, las coordinadoras del sí dice que va a ser el 22. Dijimos, nosotros no sabemos si vamos a hacer cadena. Capaz que no hacemos cadena y el presidente hace una conferencia de prensa. A mí me puede decir que yo me equivoco, pero que miento no. Y que soy desleal tampoco. Yo quedo como un mentiroso. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este programa, capaz que podemos decir hasta especial de la letra chica, donde justamente vamos a estar analizando lo que fueron las palabras del presidente Luis Lacalle Pou en esta conferencia de prensa que comenzó a las 20:31, por ahí, ¿no? Sí, bastante puntual. Y nos metemos ya en el asunto, sin tiempo que perder. Y recibimos a tales efectos al politólogo y doctor en ciencia política Daniel Buquet. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Y a la politóloga de la Usina de Percepción e integrante de la Usina de Percepción Ciudadana, Marcela Schenk. Hola, gracias. ¿Cómo están? Un ¿Cómo gusto andan? estar con ustedes. Una pregunta nada original para romper el hielo. Primeras sensaciones. Bueno, no sé quién empieza. Como gusten. Si querés... Pueden ir picoteando uno a a ver, porque como que presentaron esta polémica sobre quién hablaba primero, Sí, si uno le sí. contestaba al otro, y al final terminó siendo la cadena del sí un día y la conferencia de prensa el siguiente. Yo te diría que el presidente fue muy moderado en su discurso, no respondió, en todo caso, a la cadena, e incluso en algunos casos sí hizo como contraargumentos, pero creo que fue lo menos. Básicamente repasó numerosos capítulos de la ley, defendiendo no profundizando mucho en detalles, pero sí señalando cada una de estas cuestiones y defendiéndolo. Entonces, por lo menos desde ese punto de vista, y pensando en la cadena nacional de ayer, entre otras cosas, sin bronca y sin odio, como aparecía allí, por lo menos aporta un clima de moderación, claramente, ¿no? En esta polémica que en algunos momentos había llegado a niveles un poco excesivos. Marcela. Sí, totalmente. Me parece que es interesante recalcar esto de la conferencia, del espacio de la conferencia, que de hecho el propio presidente Lacalle reafirmó ese espacio como de comunicación con la ciudadanía con una larga trayectoria, digamos, en lo que va de su gobierno, ¿no? Incluso el haber empezado desde la referencia a la pandemia, por ejemplo, y a lo que sucedió en ese sentido, ¿no? Y bueno, y defendió la LUC desde este lugar de decir que responde a los reclamos populares, muchos de ellos urgentes,
presidentes, hizo ese repaso por distintas áreas temáticas, como decía Daniel, de una forma que además apelaba muy hacia lo individual, ¿no? De bajar la discusión más general, por ejemplo, de la seguridad y decir, bueno, estamos pensando en el hombre y la mujer de azul, ¿no? Pero también en la protección a los ciudadanos. Eso lo hizo como varias veces en varias áreas, ¿no? De decir, no estamos contraponiendo esto a esto, sino que estamos pensando en algo que va a mejorar la vida de todos, ¿no? Pero de una forma que era muy individualizable, digamos, en ese sentido, ¿no? Eso de bajar lo abstracto a lo concreto, ¿no? Y reafirmando también algunas ideas que son claves de lo que fue su campaña y su gobierno, como por ejemplo esto de la idea de la libertad, ¿no? Que estuvo muy presente, ¿no? Ya de por sí, que esto tenga que ver con la libertad hace que esto sea bueno, ¿no? Lo dijo un par de veces, ¿no? Por ejemplo, pensando en la libertad financiera o en la portabilidad numérica, ¿no? Y después hubo también algunos otros acentos que ya estaban presentes en lo que fue la conferencia que dio cuando se dirigió al Parlamento, ¿no? Cuando se cumplió el aniversario de su gobierno, y que han estado presentes en los mensajes que ha dado el presidente y también figuras vinculadas al gobierno en relación a estos temas, ¿no? Esto de que se están disputando, digamos, los sentidos de la consulta, si se quiere, ¿no? Que tienen un sentido muy concreto de pensar esto como cuál es el fin último, ¿no? El fin último tiene que ver con la LUC, ¿es una buena o una mala ley? ¿O estamos hablando de que es algo plebiscitario en relación al gobierno, como se está planteando un poco en el mensaje que se está afianzando desde el gobierno últimamente, ¿no? Esto entonces también ha estado presente y estuvo presente en las preguntas, y me animaría a decir que también hay una disputa en este sentido por el propio concepto de democracia, ¿no? Y hay una cierta contraposición en ese sentido entre los mecanismos de democracia representativa y los mecanismos de democracia más directa, ¿no? ¿Dónde está efectivamente la democracia, ¿no? Y en ese sentido también ha estado en disputa el propio concepto de democracia. ¿Qué es más democrático, ¿no? ¿Un gobierno representativo o un referéndum? Creo que también eso está en pugna ahora en los sentidos que estamos viendo, ¿no? Bien, antes de seguir profundizando en lo que fue esta conferencia, lo mencionabas vos, Daniel, pero también lo veíamos un poquito en el tape, justamente, ¿qué balance hacen del hecho de que haya utilizado la conferencia de prensa como mecanismo en vez de la cadena? Yo creo que el presidente se siente fuerte en ese terreno. Simplemente, él dijo una cosa alguna vez, pero francamente desconozco si esto deriva de algún estudio serio o es simplemente una impresión de que, bueno, la cadena ya fue, es una forma anticuada de comunicar. Seguramente se siente más cómodo se siente cómodo en este terreno, la conferencia de prensa. Incluso esa idea de que remitió un poco al origen de todo, y es reposicionarse como el presidente que ustedes conocen, que me vienen viendo desde que arranqué en este escenario, siendo, bueno, tan claro, tan abierto, no, esto no lo dijo, digamos, pero podía estar implícito. Y esto es sobre mí, es decir, sobre mí. Esto es sobre el gobierno que yo presido. Y bueno, si ustedes están a favor de este gobierno, si me siguen apoyando, deberían votar en contra de la derogación de los artículos. Lo veo un poco apropiándose de una forma de comunicar que le ha salido bien, en la que se siente cómodo, pero que además, justamente, como que te trae la imagen todo eso. Cuando hablaba de la pandemia, ¿no? Y la gente lo escuchaba, creo que muchas veces con avidez, bueno, como al líder que está dando la cara y proponiendo soluciones a los problemas que surgieron. Entonces, restablece ese escenario y, por lo tanto, creo que refuerza ese mensaje. Claro, y que permite también el ida y vuelta, ¿no? Un poco, porque recordemos también que estuvieron las preguntas de los periodistas y las periodistas al final también. Sí, ahí apareció lo que dice Marcela sobre la democracia. Yo creo que no fue muy... No creo que fue una cuestión de disputa enfrentada entre dos formas de democracia, que en el caso uruguayo se articulan de manera complementaria, pero mostró como cierta, en fin, desconfianza de la democracia directa, diciendo, bueno, yo creo en
La gente eligió al gobierno, el gobierno tiene un programa, que el gobierno lo lleve adelante. Pero bueno, del otro lado es un recurso constitucional, no defendió la participación directa de las personas. Incluso casi que dijo, es una reminiscencia, que es algo raro, porque en parte puede tener razón en el sentido de que las primeras formas democráticas de la historia fueron directas. Pero en realidad en la Constitución uruguaya es una novedad el referéndum. Se creó en el 67, se incluyó en la Constitución en el 67, o sea, es de la Constitución vigente, de la última Constitución. Tal vez eso muestre un poco su desconfianza de la democracia directa como mecanismo y su preferencia por el modelo básicamente o exclusivamente representativo. Saben que otra disputa de sentido que me ha resultado muy interesante y se vio reflejada hoy en las palabras del presidente, pero a lo largo de toda la campaña de esta, y también con palabras de Manini Ríos en el debate con Andrade y en otros discursos de Manini, es que si esta ley es para los más oro o para los más débiles. Y me parece interesante porque es una disputa profundamente política. ¿Se defiende un grupo de interés desde un gobierno? ¿Es posible gobernar para todos o necesariamente se hace hincapié en darle ventajas a unos frente a otros al legislar y al tomar ciertas decisiones? Digo porque hoy él lo marcaba sin nombrar, Maya Oro, siendo sutil, como decías, Daniel, pero estuvo eso también presente en el discurso. Dijo, esto es para todos, esto es para el pueblo, usó la palabra pueblo. ¿Cómo ven esa disputa, la de para quién se gobierna? Sí, creo que además de hacer referencia a que era para todos y a esto de individualizar discusiones complejas y abstractas, ¿no?, en situaciones puntuales, cuando tuvo que hacer algún foco, hacía foco en las situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Claro. Eso creo que también estuvo presente en otras figuras del gobierno que estuvieron haciendo alusión a quién efectivamente es que defiende los intereses de las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y en este caso es claro que el presidente se puso en ese lugar y puso en ese lugar al gobierno, ¿no? Y si me permiten hacer una pequeña cuña de datos que estuvo relevando la usina, en esta última medición que se hizo desde la usina, que presentábamos hoy también en parte en el informativo en relación a la intención de voto, también preguntamos sobre la cadena, sobre la conferencia y sobre qué pensaban que se hiciera esta conferencia por parte del presidente, ¿no? Porque es una apuesta alta del presidente el haberse puesto en estos últimos días al frente de toda la campaña, ¿no? Marcela, perdón que te interrumpa, sí, pero para entender un poquito, ¿este relevamiento lo hicieron antes de que se conociera el contenido de la cadena ayer? Sí, este reglamento sí, se cerró antes, sí. Lo que preguntábamos era quién iba a ver la cadena, si le iban a ver, quién iba a ver la conferencia y además qué pensaban de que el presidente Lacalle Pou encabezara la conferencia, que era otra de las cosas que ya habíamos preguntado anteriormente cuando se había manejado que Lacalle Pou podía encabezar la cadena, ¿no? En este caso se preguntó sobre la conferencia. Y bueno, lo que se veía en grandes números es que mayoritariamente quienes decían que iban a ver la cadena por el sí eran las personas que ya estaban convencidas de votar por el sí, pero también había porcentajes menores de personas que decían que iban a votar por el no, en blanco, anulado, o que todavía no tenían decisión, ¿no? Porque es el gran botín, digamos, entre comillas, de lo que se está jugando ahora, ¿no? El tema de los indecisos, y hago un pequeño paréntesis en lo que estoy diciendo, hubo una referencia explícita en el discurso de Lacalle Pou a los indecisos y a las indecisas, cuando hizo referencia a que había una gran mayoría silenciosa, ¿no? Sobre estos temas y que lo íbamos a ver el domingo. Pero bueno, entonces veíamos, como les decía, que la cadena iba, la mayoría de las personas que decían que iban a votar por el sí eran quienes decían que iban a ver la cadena también, aunque había porcentajes menores de otras personas que se manifestaban por otras opciones que también la iban a ver. Y con la conferencia pasaba lo opuesto, ¿no? La gran mayoría de las personas que decían que ya estaban decididas por el no, decían también que iban a ver la cadena y porcentajes menores de otras opciones. En el caso de indecisos eran bastante menores los porcentajes que iban a ver la cadena y que iban a ver la conferencia. Pero además, como les decía, preguntábamos esto de qué pensaban que el presidente hiciera la conferencia.
Y ahí los grandes números, se los digo, y ahora vamos un poquito más al detalle, 41% de las personas estaba a favor de que el presidente hiciera la conferencia, 38% se manifestaba en contra, había un 16% que era neutro, no estaba ni a favor ni en contra, y un 5% no sabía. Pero si vemos por opciones, quienes van a votar por el sí estaban solo el 8% a favor, quienes iban a votar por el no, el 87% a favor, y en indecisos e indecisas, de vuelta, está mucho más matizada opinión, ¿no? Solo un 23% estaba a favor, otro 23% estaba en desacuerdo, y había 40% que no estaba ni a favor ni en desacuerdo, y un 14% que no sabía expresar su posición con respecto a este tema, ¿no? De vuelta, ahí en los indecisos, por los números que nos están dando las diferentes mediciones, las de la usina incluida, es donde está realmente, donde se va a jugar este partido, ¿no? Son como unos indecisos coherentes, digamos, ¿no? Es como que en todas las áreas. Es verdad. Daniel, sobre esta disputa de sentido de quién defiende a los débiles. Bueno, a ver, yo creo... Uruguay encaja, digamos, en el conflicto ideológico más convencional de Occidente del siglo XX entre izquierdas y derechas, ¿no? Entonces, bueno, hay partidos de izquierda y partidos de derecha llenos de matices, si querés, pero se puede simplificar. Y la posición del presidente y la que ha tenido, bueno, muchos blancos y colorados a lo largo de la historia es una defensa del liberalismo. Hay dos liberalismos, bueno, puede haber muchos, pero hay un liberalismo político y hay un liberalismo económico. En este caso, además, en particular, cuando el presidente se refiere a la libertad que proporciona la LUC, y no sé si a esto se refería cuando inauguró su mandato en el Parlamento y dijo que él esperaba que su gobierno fuera reconocido porque el país aumentó su libertad, y dijo libertad, punto. Fundamentalmente se refiere a libertades económicas, claramente, es decir, más allá, digamos, de no son libertades para, no sé, los grandes monopolios necesariamente, en algún caso podría serlo, pero en general son libertades económicas. Y en las libertades económicas en el capitalismo, que es donde existen, además, un poco casi que su definición, son libertades que el liberalismo básicamente supone que los individuos son todos iguales, pero que hay asimetrías de poder. Y esto, bueno, ya ha sido planteado, sí. Libremente el arrendatario y el inquilino acuerdan su forma de alquilar. Lo hacen libremente. Libremente el patrón y el trabajador acuerdan la forma en que se le va a pagar el sueldo, por banco o en efectivo. El punto acá es que, sí, formalmente las personas son todas igualmente libres, pero tienen poder diferente. Hay unos más libres que otros. Sí, eventualmente tienen poder diferente, porque uno siempre puede pensar, bueno, pero el empleado de un almacenero, es capaz que el almacenero no tiene tanto poder, ¿no? Es una simplificación. Entonces, sí, claro, libertad es algo bueno, nadie va a decir que está mal la libertad, pero la otra posición, la izquierda, el socialismo, ¿no? que una ideología del siglo XIX, pero que creció enormemente a lo largo del siglo XX, bueno, justamente ve este problema. Ya sea el socialismo revolucionario, que intentó eliminar las asimetrías de poder económico y creó unas asimetrías tremendas de poder político, o las versiones socialdemocráticas, el socialismo democrático, el socialismo incluso liberal, pero sobre todo liberal en lo político. Es un socialismo que acepta el capitalismo, pero que lo que trata es de equilibrar esos poderes que el mercado desbalancea. Y bueno, todas las leyes que protegen a los trabajadores, 8 horas, etc., esto tiene más de un siglo, bueno, son de izquierda en ese sentido. Tratan de emparejar las asimetrías que genera el mercado, ¿no? Yo creo que en este caso tenemos un presidente que es liberal, también liberal político, ¿eh? No lo veo en el formato conservador político, liberal económico, también liberal político, pero más ortodoxo en el liberalismo económico, no socialdemócrata. No como socialdemócrata, ni siquiera como el vallismo, más allá de que el vallismo es socio del gobierno, y bueno, entonces también alguna cosita, bueno, le frena a ese impulso liberal. Claro, si vos decís libertad, si no aclarás libertad económica, pero en definitiva, en muchos aspectos, se genera una libertad económica que puede
ejercerse en un contexto de fuertes asimetrías. En el otro terreno no, porque no hay libertades políticas, no sé, la libertad del trabajador no huelguista, bueno, en fin, es todo un tema, pero me parece que sigue siendo una libertad económica. En el capítulo de la seguridad, bueno, yo creo que allí más bien hay restricciones a la libertad, ¿verdad? A los ciudadanos, quiero decir. Los ciudadanos pasan a estar, digamos, obligados a identificarse ante un policía o de una manera un poco más rigurosa que antes. Se le da más libertad de acción a la policía. Bueno, pero eso no es libertad. Al contrario, darle más capacidad de represión a la policía no favorece la libertad en ningún contexto. Está bien que podrá favorecer la libertad y que la represión es necesaria, además no tiene sentido discutir esto, pero obviamente en la defensa de la libertad vos tenés que decir la policía debe reprimir el delito, pero justamente es muy importante que no avance sobre ninguna otra conducta que no sea ningún delito y que incluso los delincuentes los trate respetando garantías individuales y cosas por el estilo. No estoy opinando además sobre los artículos, me parece que es algo objetivo. Si yo no me puedo más resistir al arresto, es decir, si yo antes me podía resistir, un policía me dice documento, no tengo, bueno, te voy a arrestar, no me arrestás nada. No, bueno, ahora paso a cometer un delito por haber hecho simplemente esto, ¿no? Bueno, eso es una restricción de una libertad. Obviamente, la libertad está restringida, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer. Es materia más bien de la visión de las personas, incluso de la moral, porque esto ya entra en el terreno de la moral, ¿qué es lo que deberíamos prohibir? El liberalismo dice, prohibamos lo menos posible. En ese sentido, todo esto me parece muy interesante porque creo definitivamente que detrás del referéndum hay visiones, hay mucha ideología, por más que muchas veces se niegue de uno y otro lado, ¿no? Y se diga, no, se discuten leyes puntuales. Pero vamos a unas pinceladas de lo de ayer. ¿Qué les dejó la cadena, estos 5 minutos y medio del sí? Empezamos por Marcela. Bueno. Me parece que fue una cadena pensada mucho en el perfil de las personas que todavía no han tomado posición, ¿no? Creo que muchas veces tendemos a pensar cómo se resuelven estos temas en función de los argumentos que se manejan, obviamente desde un punto de vista racional, pero no solo se juegan en ese terreno, ¿no? Si miramos lo que es el perfil de los indecisos, de las indecisas, vemos que son personas que no están tan preocupadas por la política como están otros sectores, ¿no? Quienes van a votar por el sí y por el no, claramente, están más hacia el centro, y esto quiere decir que tienen posturas más moderadas. Bueno, y entonces en ese sentido, pensar en mensajes que apunten hacia otro tipo de registro, me parece que es clave, ¿no? Y creo que la cadena apuntó mucho a eso, ¿no? Apuntó mucho a movilizar la emoción, la emotividad, y el haberlo también hecho desde el marco que lo hicieron, ¿no? Con el actor César Troncoso arrancando la cadena, mirando a la cámara, diciendo yo no soy un gobernante, ¿no? Desde dónde se para, digamos, la cadena de hacer como esta contraposición y decir, bueno, quien está hablando acá es la gente, casi como desde una óptica medio de David y Goliat, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, estamos desde los medios que tenemos, ¿no? Desde el punto de vista de la cadena y quienes se pararon desde ese lugar, tratando de hacer llegar un mensaje cuando desde el otro lugar se tienen muchos más medios, se llega mucho más de lo que se puede llegar, ¿no? Entonces, hay como varios mensajes en ese sentido, ¿no? El apelar a la emoción y el apelar a movilizar, creo, esa sensación de es el pueblo, digamos, que le está hablando al pueblo. Es un poco, creo que esa la idea comunicacional que trató de imprimir la cadena. Daniel, ¿qué sensación te dejó? Sí, a ver, yo no soy un experto en comunicación porque allí, además del discurso del político, cuando hablamos del presidente de la calle hablando y transmitiendo un mensaje, hay un marco estético de diseño de la comunicación visual muy elaborado, ¿no? Mucho más elaborado que una conferencia de prensa que, bueno, es el mismo de siempre. Te elegís el traje, el peinado y el fondo y ya está. A mí me sorprendió un poco cuando la vi, no la vi en el momento que la transmitieron, sino que la vi en YouTube. Me pareció que le daba como un tono dramático este asunto, en particular el arranque, ¿no? Son dos discursos, uno más breve y uno un poco más largo. El primero dicho en este tono dramático, muy bien interpretado por Troncoso,
discurso sentido. Y después otro discurso un poquito más extenso, pero un poco más ágil, porque creo que son 5 o 6 personas, que no sé si son actores o son simplemente, en fin, militantes, que van diciendo pedacitos de ese discurso que se va construyendo tal vez de una forma un poco más ágil. Sin embargo, en ningún momento esta pieza, digamos, genera como un nivel de clip publicitario. Nunca tiene ese vértigo que tiene la comunicación visual en los clips, con una canción pegadiza y con una consigna pegadiza y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, efectivamente, es un discurso que está buscando captar la atención. Es obvio que quieren que escuchen lo que estás diciendo, que entiendan lo que estás diciendo. Y bueno, se me escapa saber si eso es efectivo realmente, o la gente lo corta a los 30 segundos de Troncoso o a los 30 segundos del otro. Eso no lo sé, pero me parece que esa es la intención. Mirá, escuchá atentamente lo que te voy a decir. Un discurso serio, también un discurso muy prudente, no confrontativo, no agresivo, y te diría que muy por arriba, ¿no?, de los temas. Incluso hay muy pocas referencias a los asuntos específicos que forman parte de la LUC, y hay muchas más cuestiones generales. En ese sentido, si lo comparás con los 15 minutos de la conferencia, bueno, el presidente fue más directo, aunque no haya profundizado, salvo algún asuntito, bueno, fue a mencionar muchos de los asuntos que están en discusión. Creo que el mensaje de ayer no entraba, se quedaba un poco por arriba. Me quedó mucho, probablemente esa fue una intención, una reiteración muy frecuente de que no es un asunto partidario. Esto no es un asunto partidario, ¿no? Esto es un asunto de la gente, probablemente, bueno, para superar una barrera, porque si vos estás convocando esto, básicamente tenés a los Frente Amplistas apoyándote, la mayoría de los votantes del Frente Amplio, vos querés romper esa barrera. Que si querés ganar, necesitas, si el Frente Amplio sacó, no sé, el 40% de los votos, y la intención de voto en alguna medición que se presentó es muy similar a la que había antes del 19 o al resultado, bueno, tenés que romper la barrera partidaria. Entonces necesitas, para ganar, no solo convencer a los indecisos, sino convencer gente que votó a partidos de la coalición multicolor. Bien. Y creo que ahí era un poco, creo que por eso ese énfasis en particular en lo no partidario del referéndum. Sí, totalmente. Bien. Y de hecho, sí, perdón que interrumpa, pero reforzando un poco esto que decía Daniel recién, ¿no? Esta reiteración de no se trata de algo partidario, se trata de algo de la gente, y un deslinde también, si se quiere, más explícito del Frente Amplio, ¿no? Dicen, bueno, queremos derogar artículos votados por todos los partidos políticos, incluso por el Frente Amplio, ¿no? Lo dicen explícitamente. Y además, también incluso me animaría a decir que juegan con algunos elementos que fueron constitutivos de la campaña o de campañas anteriores de la calle Pou, ¿no? Esta idea de, bueno, el sí es un voto positivo, ¿no? Remite como a esta idea de por la positiva de la campaña de la calle Pou. Nos quedan poquitos minutos, pero al menos para ir yendo hacia ahí, de cuál es el panorama que se puede venir después de este domingo. Daniel, tú en una entrevista en el semanario Crónicas dijiste que la oposición tiene más para perder. ¿A qué te referías con esto? Y después también, Marcela, más o menos, ¿qué es lo que pensás vos? Qué problema que escriban lo que decís, ¿no? Acá la producción me citó una parte que sin duda el que pierda quedará muy golpeado. Eso es una cita. Sí. No, yo pensaba probablemente, en particular en el PIT-CNT, ¿no? Esto sí lo he dicho más de una vez, más que la oposición Frente Amplio. Yo creo que si el sí obtiene una votación por encima del 40%, y todo sugiere que esto va a ser así, por más que pierda el referéndum, bueno, de última el Frente Amplio estará en el punto de partida, pero no más atrás. Yo creo que si se mantienen los artículos que prohíben las ocupaciones y que impiden las ocupaciones al asegurarle la posibilidad de que trabajen trabajadores no huelguistas, que ahí hay un problema, ¿no? Porque una cosa son los trabajadores que
los mismos trabajadores que decidieron que no quieren hacer una huelga o trabajadores que puedan contratar Nuevos. nuevos. A mí eso no me queda claro, se denunció algún caso y bueno, esto al derecho de huelga lo deja un poquito arrinconado. Lo mismo que los piquetes, que son, bueno, también ilegalizados, digamos, y es un instrumento que pierden. Golpearía más al PIT-CNT que al Frente Amplio. Claro, y en particular a FENAP, bueno, a FENAPES o el magisterio, es decir, los gremios docentes que tenían y que aspiran a seguir teniendo representación en los consejos desconcentrados. Es una posición, yo no sé si es una posición de poder, pero es una posición muy relevante, una posición influyente en la dirección de la educación pública. Entonces, yo tiendo a pensar en eso, a ver si se mantienen estos artículos. ¿Quién? Porque hay muchos artículos que, bueno, vos podrás pensar que están bien o que están mal, pero capaz que no cambian gigantescamente las cosas, como a veces dice el propio gobierno. Es decir, bueno, le dimos más instrumentos a la policía. Esto quiere decir que hay más abusos policiales y va a haber y hay un incentivo para que haya abusos. Bueno, no necesariamente, ¿no? Ahora, sacar al representante docente de un consejo, bueno, un representante que suele ser del sindicato, no tiene por qué serlo, pero suele ser del sindicato, bueno, eso es sacarle una posición. Y prohibirle en algunas condiciones, porque la ocupación tampoco es la forma de la huelga, ¿no? Pero en ciertas circunstancias la ocupación es lo que hace que una huelga pueda ser efectiva. La no ocupación a veces hace que la huelga no tenga ningún efecto. Entonces, bueno, le está sacando instrumentos y eso está en la ley. Y eso es así desde que está vigente y seguirá siendo así y son los afectados directos. Es lo que veo. Puede haber afectados directos de otro tipo, ¿no? Claro. Marcela, sí, yo creo un minuto nomás. Un minuto. Yo creo que hay una tentación fuerte por la dimensión que ha tomado el referéndum en la campaña en estos últimos días, de asociar, porque están asociados obviamente una coalición de actores hacia una de las posturas y bueno, y otros actores que podemos identificar claramente con otras, a decir, bueno, esto va a tener una interpretación bastante lineal, ¿no? De apoyo a unos actores o a otros, ¿no? Incluso pensándolo en los términos en los que se ha manejado últimamente en relación a pensar que puede ser un apoyo o algo en contra del gobierno. Sin embargo, creo que es más complejo esto, vamos a tener que bueno, analizarlo más. Por ejemplo, hoy veíamos los motivos por los que votaba la ciudadanía, ¿no? en una consulta que se hacía desde la usina, y la mayoría votaban en relación, decían que fundamentaban su voto en relación a la LUC, ¿no? y muy pocos decían que lo hacían en relación al gobierno en sí. Y además, lo otro es cómo interpretar digamos que un voto por la derogación o por la no derogación. Les traigo un ejemplo del pasado, ¿no? En el 89, en el referéndum del 89, una de las figuras centrales era el vicepresidente Tarigo, ¿no? Fue un referéndum donde ganó la opción que Tarigo estaba apoyando, ¿no? El voto amarillo. Sin embargo, fue negativo políticamente para Tarigo, no lo pudo capitalizar, ¿no? Hoy en día, si bien el presidente en su conferencia decía lo que habla mejor de la LUC es que ya está funcionando, igual ha pasado poco tiempo, ¿no? Todavía cuesta, o por lo menos costaba visualizar en las mediciones que hemos hecho, cuáles eran los efectos concretos de la LUC en áreas clave. Entonces, va a ser difícil, creo, ahora mismo poder saber concretamente, entonces, cómo asociar, por ejemplo, bueno, lo que va a ocurrir, ¿no? Con el transcurso de la LUC, por ejemplo, si no se derogara, ¿no? Con lo que va a pasar con la figura del presidente, en este sentido, que hizo una apuesta muy fuerte al quedar completamente asociado, ¿no? Como el vocero, si se quiere, de la campaña. Marcela Schenk, Daniel Bouquet, gracias por este rato. Y hay mucho más letra chica en esta recta final pre-veda. Ya se viene Ana Laura Pérez. Ya venimos. Minutos pasan de las 9 de la noche y vamos a seguir analizando qué fue lo que pasó, pero ahora
desde el punto de vista de las redes sociales, y para eso recibimos a Ana Laura Pérez, columnista y periodista también. Ana, arranquemos por las cuentas del presidente Luis Lacalle Pou y del Partido Nacional. ¿Qué es lo que empezaste a ver? Bueno, a ver, se da una cosa curiosa en general, no solo en esas cuentas se da una cosa que se da más a nivel general, que puede llamar la atención. Digamos, uno puede manejar la estrategia de redes de distintas maneras, y de hecho el presidente ha manejado en momentos en los que públicamente ha aparecido, por ejemplo, pensemos en los debates por la candidatura, cuando era candidato, de distintas maneras. Lo curioso de esta vez, si tuviéramos que definirlo con una palabra, sería silencio, ¿no? O sea, durante la conferencia de prensa hubo un curioso silencio en redes sociales, que después veremos que uno podría atribuir a falta de atención digamos, de esas cuentas, o sea, que no estaban siguiendo el debate, la conferencia. Sin embargo, termina la conferencia y las redes se activan rápidamente. Entonces, eso es lo curioso, como una idea de que ahora había que hacer silencio y escucharlo, ¿no? Que es como llamativo en cuanto a la estrategia de redes. La cuenta del presidente no se movió, ni durante ni después, o sea, sigue en silencio, podríamos decir. Esto, digamos, lo podemos señalar como un cambio en ese manejo, porque él ha entregado su cuenta a sus equipos para que la manejen durante momentos distintos. Entonces no sería raro porque uno podría decir, bueno, está en conferencia, no va a tuitear, pero es que no es él el que hace el uso, ¿no? La cuenta del Partido Nacional tuitea una sola frase de Lacalle durante la conferencia, que refiere a una frase que él dice al inicio de la conferencia cuando habla de la policía, ¿no? Cuando empieza a listar como si fueran los temas de... Claro, que el primero fue el tema de seguridad. El primero exactamente fue, y cuando él se refiere, hace esta referencia a la gente de azul, es esa la frase que se elige. Pero después hay un silencio hasta el final. Y lo mismo ocurre con las cuentas de los dirigentes políticos. Lo curioso es que tanto de la oposición como del gobierno, y lo mismo con las cuentas y los perfiles de los integrantes del gobierno. Hay como una suerte de silencio mientras esto está ocurriendo, que después cambia radicalmente a partir de que termina la conferencia. ¿Y qué grado de profesionalismo hay en Uruguay en este sentido? Quiero decir, porque hablas de una frase suelta, silencio, y después se activa, ¿no? Y pienso, estamos en Uruguay, capaz que uno siempre piensa que el paisito, que las dimensiones... ¿Asumimos automáticamente que es una estrategia o puede haber imponderables en el medio de que yo que sé, lo llamaron por teléfono, al que la maneja, fue al baño, no sé? Bueno, si lo fue al baño por y no llevó el teléfono y celular. se puso a hacer otra cosa. Pero no. Estoy exagerando. Yo creo que no hay una estrategia de un tuit y dejar silencio en el caso del Partido Nacional. No, claramente vaya uno a saber qué ocurrió, porque el silencio tiene sentido si es entero y el sonido, digamos, y de hablar. Se da una cosa curiosa ahí. En el caso de la cuenta del presidente de la República, yo diría que sí, que es una decisión, porque de hecho él, de los políticos en Uruguay, ha sido de los que más ha trabajado. De hecho, es el primer presidente con cuenta de Twitter en la historia del Uruguay. Y él ha trabajado mucho sus cuentas en redes sociales en general. Y como yo decía, durante los debates presidenciales, su equipo tuiteó que iba a manejar su cuenta durante el debate e hizo mucho ruido mientras él hablaba. Entonces él podría haber elegido. De hecho, la cuenta de comunicación de Presidencia de la República tuitea al inicio del debate el link para seguirlo en vivo, o sea, anuncia el comienzo del debate. En la medida que vos anunciás el comienzo del debate con un link para ir a mirar un video... De la conferencia de hoy. Exacto, perdón. Cuando vos pones un link para ir a mirar la conferencia, entonces... Estás jugando eso de vamos todos a mirar, ¿no? Vamos todos, hay como un juego en ese sentido. ¿Tendencias? Bueno, una cosa que se ha venido dando en las búsquedas, por ejemplo, y que se quedó muy marcado hoy, al inicio obviamente es bastante obvio, pero al inicio lo que se da es gente buscando dónde mirarla, ¿no? O sea, es como lo que se da en el comienzo. Es curioso porque junto con búsquedas, con un aumento significativo de las búsquedas de dónde mirar la conferencia de prensa del presidente, hay una serie de búsquedas, un crecimiento en búsquedas de cadena por el no. O sea, esto que decíamos de toda la discusión, que nos parece que quedó clarísimo, pues no quedó clarísimo. O sea, digamos, todavía hay gente que no tenía claro qué era lo que iba a pasar en la televisión, digamos. Y después lo que se da es lo que veníamos viendo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un crecimiento de 300% en la última hora de búsquedas alrededor del concepto cuáles son los 135 artículos que se quieren derogar, 135 artículos de la LUC.
¿Hubo alguna cuáles son búsqueda los que fuera artículos. puntual de alguno de los temas? El artículo 127 en un momento hizo un pico, que es el de la obligatoriedad de la enseñanza. ¿Y ese pico tiene una correlación con cuando él estaba hablando de la educación? No, es ¿O posterior. Todo posterior. Es posterior. digamos. Y es el único que genera ahí como, o sea, es el único concepto fuera de búsquedas más generales Que en alrededor otro de momento esto. fue el de vivienda, por ejemplo, recuerdo que tú lo habías dicho. En su momento sí. Aquí no pasó eso. Y después, nada, se dan cosas, esto que yo decía, con posterioridad a la finalización de la conferencia, sí empiezan a darse ciertas dinámicas en redes que son interesantes. Palabras que hayan crecido en actividad. Bueno, Más allá de esto que después- señalas en general, ¿no? Después, a partir de una cosa que yo escuchaba en el bloque anterior, y me parecía como muy interesante cómo se hacía una interpretación de determinadas cosas que el presidente pudo querer transmitir o reflejar durante la conferencia, y cosas que empezaron a aparecer y a repetirse. Una vez que termina la conferencia, varios de sus ministros lentamente empiezan a tuitear valoraciones, ¿sí? Lo curioso es que hacen valoraciones que en general son bastante coincidentes, ¿no? Empiezan a aparecer palabras coincidentes. Álvaro Delgado habla de solidez, de rumbo, de serenidad. Lema habla de claridad, de naturalidad. Y son palabras que se repiten. Hablan de que es conciso, que es claro. Hay ahí que da la sensación de que eso fue lo que se buscó, ¿no? Transmitir una imagen de claridad, de algo O sea, conciso. Que lo que se buscó era eso, porque aparecen muchos mensajes de varios ministros, todos manejando como una paleta de palabras muy similares. Ahí ya no hablando de la LUC, de estos 135 artículos, sino, No. digamos, comentando positivamente el accionar del presidente en la conferencia. Exacto. Comentando la conferencia. Sí, durante la conferencia no comentaron, no hubo, lo que decíamos esto del silencio. Después, no, en general el comentario no pasa por el contenido del articulado, sino por la calidad o las características eventuales del mensaje del presidente Bueno, durante la conferencia. Me hace pensar en lo que comentábamos con Marcela y con Daniel, ¿no? Esta cuestión de la calle Pou de me siento fuerte en esto, en este tipo de comunicación, Sí. y luego la asociación ya comunicacional política entre un presidente que me habla con esta solvencia y naturalidad, seguramente sabe lo que dice, entonces políticamente debe tener razón, un Y- tipo de cosa así. Y lo otro que coincide con mucho del análisis que se hacía es el crecimiento muy significativo de su nombre como palabra que es más repetida en redes. O sea, una asociación, esto de la asociación de él con la defensa de esos 135 artículos se ve como muy claramente en el mapa de palabras. O sea, lo que aparece muy fuertemente es un crecimiento del uso de palabras como la calle y Pou inmediatamente después del final de la conferencia. Cortito antes de cerrar, porque un minuto nos tenemos que ir, pero ¿hubo alguna especie de contratendencia? ¿Se buscó generar algo en contra? No O sea, no digo en contratendencia, contra, pero pero sí este mismo fenómeno del silencio se dio entre los legisladores de la oposición, del Frente Amplio, y surgieron algunas voces a partir del final de la conferencia que probablemente sean las líneas de acción de muchos de los comentarios que vengan después. Surgieron ahí, por ejemplo, uno de los primeros que aparece es Vergara, que dice nada nuevo, y llama la atención porque después Carrera también usa la expresión nada nuevo, y varios legisladores, ellos dos y otros más, hablan de que listó los distintos temas de la LUC como de forma muy ordenada, pero no habló ni de combustibles, ni de los artículos relacionados con colonización. O sea, digamos que la crítica, el golpe, viene por qué no hablaste de los combustibles. Eso como Claro. que a él le daría ya como vergüenza mencionar ese tema porque no tendría argumentos para defender. sí, ahí capaz que recordamos que arrancó hablando de seguridad, después estuvo educación, también estuvo el tema de regla fiscal, vivienda, adopciones y después finalmente, no sé si me falta alguno, pero hizo algunas observaciones sobre lo que son las leyes de urgente consideración, ¿no? El tiempo que se tomaron en el Exacto. Parlamento, etcétera, Exacto. etcétera. Vos sabés que hice el contraejercicio hablando de contratendencia. Bien. Anoté de lo que no habló de los capítulos que tienen estos 135 artículos: inteligencia, precio de nafta, empresas públicas, esta capacidad de asociarse con privados, y colonización. Exacto, esas fueron como las críticas de la oposición, y también
algunos señalamientos respecto a que las cosas que dijo sobre adopción no son específicamente los artículos que están en los 135 artículos y que en el caso de Maía, por ejemplo, un señalamiento que, digamos, se dijo antes, pero se vuelve a retomar de que debió abstenerse y no ser él la figura que saliera a defender los 135 artículos. Ana Laura Pérez, muchas gracias. Quédense que ya venimos con Fernando Pereira en el próximo bloque. Último bloque de La Letra Chica en vivo por TV Ciudad. Nos vamos al contacto con Fernando Pereira. Digo al contacto porque está volviendo del acto de Paysandú, de un acto de cierre de campaña del sí en Paysandú. Ha parado en la ruta, está en el vehículo y se comunica con nosotros de la siguiente manera, de la manera que ya comienza. Pereira, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. No, muchas gracias a ustedes y bueno, mis disculpas por esta mala imagen, pero bueno, prefiero dar la cara y como ya me había comprometido y tengo mañana varias entrevistas temprano, decidimos irnos en la madrugada para llegar cerca a las 4 y poder encarar a partir de las 7 un conjunto de actividades que tenemos pautadas y que queremos cumplir. Y como estamos convencidos que la pelea es en territorio, allí donde se disputan las voluntades de las personas con el voto, donde se dan argumentos, es que estamos yendo y viniendo, hemos hecho más de 70.000 kilómetros en los últimos 6 meses. Hoy en el mismo momento había 12 actos a la misma hora en distintos lugares del país, con la presencia de nuestros senadores y nuestros diputados, dirigentes del PCNT y de FUCBAN, lo que da muestra de que ha sido una campaña construida con la gente y la construcción colectiva tiene eso, que finalmente va dando resultados y de forma armónica. ¿Le permitió esta actividad ver la conferencia del presidente de la calle Pou? Calculo que sí, que era prioritario verla. Sí, la vi, luego, no en directo, sino cuando venía transitando por la ruta. Sé lo que dijo, no en directo, pero es lo mismo, ¿no? Bien, primeras reflexiones o reflexiones así sobre el pucho. Bueno, cuanto más se explica de la LUC, más la gente se da cuenta que esta ley de urgente consideración no trató las urgencias de la gente. Cuando uno piensa que hoy las urgencias de la gente están vinculadas al precio del combustible, al precio de la carne, al precio del arroz, al precio de los huevos, a lo que subió la canasta básica familiar en torno a lo que pasa con la inflación, a la baja de los salarios, a los problemas jubilatorios, tenemos que discutir la pérdida de derechos que están dentro de la LUC. Digamos, en cierta medida, construir un imaginario de que esta ley va a salvar los problemas del Uruguay es no darnos cuenta que en este año y tanto que lleva aprobada la ley, no ha traído consecuencias positivas en casi nada para la calidad de vida de los uruguayos. Es decir, los uruguayos han bajado su salario, 100.000 uruguayos cayeron por debajo de la línea de la pobreza y solo 50.000 de ellos pudieron salir. Han bajado las jubilaciones, incluyendo las jubilaciones mínimas. La carestía tiene un volumen, era casi una palabra inutilizada en el Uruguay y pasó a ser parte del vocabulario diario, porque cada persona que va a un puesto de verduras sabe lo que le está pasando, sabe lo que le está sucediendo cuando va a un almacén y saben que luego le dicen que la seguridad está mejor, que en su barrio puede andar de cartera, que han cambiado los números, pero saben, porque vive en el barrio, que esa realidad no coincide con su forma de vida cotidiana. Pereira. Como saben la realidad, que la educación pública empeoró, porque cuando uno lleva a su niño de la mano a la escuela y los grupos se superpoblaron, cuando ya no hay maestros en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, cuando ya no se escucha la opinión de los profesores y los profesores de UTU, la gente va tomando cuenta que no se puede reformar la educación sin escuchar los actores principales del acto educativo, que son los maestros, los profesores, los auxiliares, quienes están todo el día en contacto con los niños. Pereira, breve le pido la respuesta, como es todo este contacto, pero recién señalábamos con los analistas, con los politólogos, con Bouquet y Schrenk, que ha sido positivo el tono de la calle Pou en el sentido que fue muy chisporroteante, si se me permite el término, la campaña, y que el tono de hoy fue moderado de la calle Pou. ¿Lo ve así? Sí, en general yo creo que tiene un tono moderado. Lo que no tiene un tono moderado es su equipo, ¿no?
Él dirige un equipo y el equipo del presidente nos dice mentirosos, nos dice terrajas, nos insulta al intendente de Canelones, descalifica a dirigentes sindicales, preguntan cuánto cobran por el ejercicio de una tarea que es ni más ni menos que el uso de la libertad sindical. Me parece que el presidente tiene un tono adecuado y su equipo un tono para tarjetas rojas permanentes, ¿no? Pereira, bueno, en el marco de este contexto que usted venía mencionando, ¿hay intenciones de convocar a un diálogo para después del domingo? Yo parto de la base que independiente del resultado, el diálogo entre el gobierno y la oposición tiene que existir siempre. Y yo tengo un vínculo adecuado con la calle, lo creo una persona leal cuando da una palabra, no lo considero un mentiroso, o sea, lo considero que dice lo que piensa, pero piensa claramente diferente a lo que pensamos nosotros. Y en cierta medida, hoy el nivel de sinceridad en la cadena colocó lo más importante, que los temas importantes de la sociedad no están dentro de las preocupaciones que el presidente levantó hoy. Y colocó una segunda preocupación, que es la institucionalidad, que es si el presidente podía hacer esta conferencia de prensa, pero cadena de radio y televisión, porque finalmente, si todos los medios la pasan y la pasan durante 30 minutos, yo creo que hay abuso en el uso del tiempo, comparado con una cadena de 5 minutos. No creo que sea conveniente que el presidente deje de ser el presidente de todos para ser el presidente de la campaña por el no. De hecho, no pasó nunca esto en la historia de los referéndums en el Uruguay. Pero independientemente de esto, digamos, siempre hay que conversar entre el gobierno y la oposición. Debe ser una prioridad el diálogo, a veces para ponernos de acuerdo y otras veces porque sencillamente la construcción democrática requiere de diálogos profundos, de análisis profundos, de intercambio, de reflexionar, pensar antes de actuar. A veces la velocidad que nos coloca Twitter, yo por suerte lo he desechado desde el principio, nos hace pensar que la política hay que resolverse a la velocidad de Twitter y la política hay que resolverla a la velocidad que las discusiones colectivas proponen, que el intercambio con otro u otra propone, que el intercambio con la ciudadanía propone. Cuando nosotros nos damos cuenta que el sí, con muy pocos recursos, se va acercando en los resultados electorales al no, nos damos cuenta que no hay nada más poderoso que las construcciones colectivas, que los colectivos de trabajadores, de cooperativistas, de feministas, de personas preocupadas por la realidad. Hoy cuando vemos decenas de miles de personas golpeando la puerta de los hogares, sentimos la enorme satisfacción del deber cumplido. Yo estoy convencido de que el vaso se está llenando y la gente lo va a desbordar. Muy bien, Fernando Pereira, le agradecemos muchísimo por estos minutos acá en La Letra Chica. Buenas noches. Un saludo a toda la audiencia y bueno, disculpen la imagen, pero hice lo posible por cumplir con ustedes. Bien, bien. Muchas gracias. Bien. Bueno, llegamos al final de La Letra, pero quédense acá en TV Ciudad porque se viene un gran estreno, ¿verdad? Sí, vuelve Sobre Ciencia, ciclo 2022 de Sobre Ciencia, ya comienza en esta pantalla. Y mañana no hay La Letra Chica porque en esta pantalla estará el partido por eliminatorias entre Uruguay y Perú. Muy bien, nos encontramos entonces el lunes a las 21 horas acá por la pantalla de TV Ciudad.